En esta hermosa mañana tenemos el sumo gusto de contar con un célebre actor, director, una persona de nuestra cultura con ribetes excepcionales, que presentó un libro en el cual habla, cuenta, da detalles de 50 años con el teatro o 50 años de teatro. Vamos a presentar a José Luis Ardizón, el arquitecto también, y un gustazo de volver a tenerlo acá. Muchas gracias, Bruno, realmente es un placer compartir de nuevo contigo esta mesa. Bueno, aquí estamos. 50 años con el teatro o 50 años de teatro. ¿Hay una diferencia? Yo diría que no, que 50 años de y con el teatro. Es la misma cosa. Es la misma cosa. Eso sí contamos los años oficiales. En realidad ahora ya son más de 50, ¿no? Claro. Porque en el 2020 se cumplieron exactamente los 50 años, pero este libro tenía que haber salido en ese momento, pero vino la pandemia y entonces no todo se postergó. Sí. Y finalmente ahora se pudo concretar esta historia de 50 años. Que bueno, para mí fueron años así muy especiales, muy queridos, pero hay una historia previa a los 50 años oficiales, porque toda mi infancia estuvo dedicada a la actuación también en mis años de alumno de la Escuela República Argentina. Así que... sí. Bueno, pero antes, o sea, ¿cómo lo vemos hoy a José Luis Ardizón? Lo vemos vital. Y él tiene 82 años, pero vital. ¿Cuál es ese secreto? ¿Y cómo haces para, digamos, memorizar los textos? Porque vos estás como si comenzaste ayer, te subías a las tablas a un escenario y estás igual que como pez en el agua. Bueno, ¿cómo se domina eso? ¿Cómo se domina eso, digamos, el poder... sí, memorizar, aprender toda una cantidad de líneas y poder vertirlas sin equívoco alguno? Bueno, creo que cuando uno está enamorado de lo que hace, las cosas se facilitan indudablemente, ¿no? Y memorizar, bueno, esta fue uno de mis virtudes, digamos, no sé si cabe la palabra, desde niño, porque... Te digo, yo memorizaba todos los poemas que se recitaban en la Escuela República Argentina y no eran poemitas de En el cielo las estrellas, no. Era, por ejemplo, El nido de cóndores, que tenía 21 estrofas y yo tenía 10 años y lo dije muy campante, ¿verdad? En fin, siempre me fue fácil memorizar. Gracias a Dios, mi memoria... funciona y funciona bien hasta ahora, con algunos olvidos de repente, ¿verdad? Que en el escenario los actores ya sabemos cómo suplirlos. Cuando viene un blanco, siempre hay un compañero que te tira alguna palabrita que te vuelve a... Y si no viene el compañero que te auxilia, ¿de motus propios surge ahí? Sí, surge automáticamente algún trick. Callado, digamos. No te quedas. No. Callado no te quedas. Tenés siempre idea de qué es lo que viene ahí, pero a lo mejor no las palabras exactas. Te levantás o te sentás, lo que sea. Sí. La cosa es que llenás el espacio del blanco mental que te pudo haber ocurrido, ¿verdad? Pero bueno, ahora, por ejemplo, acabamos de terminar una temporada con esta obra Inés, en la que éramos dos adultos mayores, como Amada Gómez y yo, y una jovencita como Jazmín Romero. Y teníamos mucho texto, y sin embargo y mucho texto es como qué cantidad de hojas, o no sé cómo se mide. Bueno, eso. El texto, esta obra en general tenía 40 hojas. Generalmente es lo que dura una obra de teatro, una hora 15, ¿verdad? Sí. Y ahí depende del personaje que te toca interpretar. En esta obra estaba muy bien repartido. Los tres teníamos prácticamente la misma cantidad de texto y bueno,
pero yo ya llegué a hacer monólogos, ¿verdad? Una obra como Novecento que tenía 20 y pico de hojas, pero era yo solo, ¿verdad? Claro. Una hora 20 sobre el escenario hablando solo. ¿Y eso es más peligroso en el sentido de un posible olvido o no? No, porque sos vos solo y entonces sí, la responsabilidad es solo tuya. En cambio, en una obra dialogada dependés mucho del compañero. Si el compañero no te da el pie correcto, podés empezar a tener problemas. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, pero muy interesante, José Luis Ardizone con nosotros. Hay tantas cosas que quisiera yo saber y preguntarle, y ustedes también seguramente. Pero vamos a este material que se realizó cuando Paraguay cumplía 200 años de vida independiente. Adelante. El saber por qué somos como somos, eso solamente podemos conseguirlo conociendo bien nuestra historia. Yo soy paraguayo, nací aquí, he recibido sin duda alguna, como la gran mayoría, influencias de afuera, pero creo que sé conservar mi independencia. Sigo siendo paraguayo, a pesar de todos los vientos que soplen de afuera. Es una desgracia del paraguayo, eso del sentirse poca cosa. Siempre creemos que somos menos que los de afuera. Y sin embargo estamos demostrando muchas veces que somos iguales, por lo menos iguales, ¿verdad? En distintos campos. Nos han endiosado a muchísimos personajes, han olvidado a muchos otros. Y bueno, ¿cómo es el paraguayo envidiable hoy? Cabellera la que lucía hace unos años. No. Muy bueno. Decime, ¿y cómo es el paraguayo hoy? El paraguayo superó muchos, ¿cómo que se dicen? Sí, avanzó en su concepto como ser humano, como persona, como... Yo soy un poco pesimista en ese sentido. ¿Ah, sí? Sí, cuando uno ve lo que ve todos los días, lo que lee en los diarios, lo que ve en la tele, lo que va ocurriendo en el país, realmente uno empieza a perder las esperanzas. Sí. Pero creo que eso es lo último que realmente hay que perder, ¿verdad? Entonces, hay una camada de jóvenes que trabaja bastante. Me refiero sobre todo en el aspecto artístico, ¿verdad? Hay muchos colegas jóvenes que están dando todo su talento y su esfuerzo para hacer crecer el teatro, y creo que el teatro es una de las herramientas más eficaces, como decía Lorca, una de las herramientas más eficaces para la edificación de un país. Así que si ayudamos y fomentamos a que la actividad teatral progrese, va a ir cambiando eso, ¿no? Y con los años, que a lo mejor a mí personalmente ya no me toque vivir, pero espero que a mis hijos y sobre todo a mis nietos les toque vivir en un país en donde la corrupción esté erradicada, donde la verdad sea la que prime sobre todo, la honestidad y los valores humanos estén valorizados en gran forma, ¿no? Y la dignidad también. La dignidad, sin duda alguna. Bueno, y hace 50 años, cuando arrancaste esta quimera con la querida compañera tuya, Tessy, también, ¿verdad? A quien siempre le recordamos. El país era distinto, yo sé, me van a decir en el aspecto político, pero había más riqueza, había más respuesta de la gente para cuando ustedes se subían al escenario y exponían algo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasó antes en ese aspecto y lo que pasa hoy ante un proyecto como el que siempre hacen ustedes? Bueno, mira, 50 años atrás, como vos decías, vivíamos en una época muy dura políticamente. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces estábamos tan restringidos en todo que el teatro, yo siempre digo esta frase, era una ventana abierta a la esperanza. Un tipo de teatro, porque había un teatro que era complaciente con el régimen de aquel momento y era el que era fomentado indudablemente
por las autoridades de aquel momento, tanto por las autoridades políticas como por las autoridades culturales, ¿no? Y el otro teatro, el que tratábamos de hacer, algunas compañías como el Ateneo Paraguayo, Héctor Hieda de los Ríos, el grupo Gente de Teatro al cual yo estaba, era un teatro que trataba de ofrecer al público obras que le hicieran pensar, que le dieran esperanza de que las cosas podían mejorar y ser diferentes en un futuro, no sabíamos si inmediato o lejano, ¿verdad? Entonces, aventurarse a hacer teatro era realmente eso, una aventura. Pero siempre la vocación, el amor hacia la actividad teatral y cultural eran tan grandes en muchos de nosotros, muchos, y me atrevo a nombrar a Mario Prono, María Elena Sachero, Teresita Torcida, Gustavo Calderini, Clotilde Cabral, Carla Fabri, Carlos Gómez, en fin, una serie de figuras de la escena que siempre aportaron su talento para ofrecer al público obras que le hicieran pensar y ver que todo era... Rojas Dorias también, ¿verdad? Sí, en otro estilo diferente de teatro, ¿verdad? Sí. Sin duda alguna. ¿Ustedes actuaron juntos con él? No, nunca actuamos juntos. No. Nunca, che. No. En 50 años. Margarita Irún. Margarita, sin duda alguna, sí. Rafael Rojas. ¿Nunca actuaste con Rafael? No. ¿Y con el otro compadre tampoco? Tampoco, con Álvarez Blanco. Álvarez Blanco. No. ¿Y Blanca Navarro, por ejemplo? Bueno, Blanca era una actriz formidable, pero tampoco actuamos juntos, ¿no? Sí. Hacíamos teatros diferentes, distintos estilos, ¿verdad? Y entonces, nos admirábamos a lo mejor mutuamente, pero no congeniábamos artísticamente como para poder hacer un proyecto en conjunto, ¿no? ¿Alvarito Ayala? Con Alvarito sí, y yo tuve el placer de dirigirlo, me equivoco al decir eso, ¿verdad? Porque no fui yo el director, fue Pablo, pero de tenerlo en Arlequín en la última obra que él interpretó, ¿verdad? Que fue Toc Toc. Toc Toc. Sí. Bueno, José Luis Ardizone, haciendo así un balance rápido, porque la pregunta es ¿qué pasó? ¿Cómo vos acuñarías o qué recordarías o cuáles fueron los momentos más importantes de 50 años, ¿verdad? Es una pregunta que se me ocurre ahora que me gustaría preguntártela, sí, pero tiene él 5 hijos, José Luis Ardizone, 82 años, que presentó este libro, 50 años de teatro, 50 años con el teatro. Y tiene una compañera que es su hija mayor, que es Alejandra, que es inclaudicable. Ella es la que está siempre ahí con el papá, actriz importante, Alejandra Ardizone. Y también en su momento Irene, que fue la primera actriz que subió ahí al escenario. Pablo, su hijo, que ya lo mencionó, también actor, director importante y bueno, el que está siempre con su papá, con José Luis, ahí desde Arlequín Teatro. Fabricio, que es el hijo de José Luis, que a los 17 años se embarcó en una carrera diferente a la de la mayoría de los componentes de la familia. Se fue a Brasil y se quedó allá, está en Curitiba. Así es, pero Fabricio también, de niño... fue actor también, ¿no? También. Sí. O sea, todos colaboraron ahí. Todos estuvieron en el escenario, sí. ¿Y qué pasa con Bruno, por ejemplo? Bueno, Bruno fue el menor. Cuando se fundó Arlequín Teatro, Bruno tenía 8 meses, era un niñito. Con el paso de los años llegó a ser administrador de Arlequín Teatro. Sí. Ahora él tiene ya su propia empresa, ¿verdad? Pero nunca subió al escenario, pero también estuvo colaborando como administrador. En fin, todos mis hijos en algún momento estuvieron en el escenario. Continúan ahí Alejandra y Pablo, y bueno, y los demás dándonos su apoyo constante. Bueno, yo sé que la familia que es hermosa, la de José Luis Ardizone, uno siempre que es hermosa familia, dice, pero realmente es una familia
unida, hermosa, se entienden, colaboran, solidarios son todos, y más con su padre, que es el pivot ahí en todos los aspectos desde hace mucho tiempo, y en solitario en gran parte del tiempo también, porque te habrá costado eso, ¿verdad, José Luis? Sí, claro, claro. Bueno, nada es fácil en la vida. Si uno quiere salir adelante, tiene que pelear, tiene que luchar. Pero y el hecho de pelea en el quedarte mejor solo sentido de la claro. palabra, digo, ¿verdad? Sí. No pelearse con nadie, sino pelear, luchar para que las cosas puedan concretarse, y concretar una locura como parecía al comienzo de lo de Arlequín Teatro, sin duda alguna significó mucho esfuerzo, mucho sacrificio, hay veces ganas de tirar la toalla, pero el amor hacia la actividad era siempre más fuerte, y aquí estamos. ¿Pasaste por ese tipo de como que querías abandonar la carrera? Sin duda alguna, sobre todo en un momento como el momento en que perdimos el primer local, nuestro local original de Villamorra, ¿verdad? Sí. Ahí yo dije, bueno, acá se acabó Arlequín. Pero bueno, los milagros ocurren y aquí estamos, ¿verdad? Así que, bueno, ahí se acabó Arlequín. Tampoco ocurren los milagros de por sí nomás. Siempre ocurren los milagros porque uno pone algo para que el eso milagro ocurra, ¿verdad? ¿Y ustedes se unieron en aquel momento como familia, digamos, se sentaron así todos reunidos en una mesa, digo yo, a plantear esa situación? No tenemos esto y tenemos que hacer algo y continuar. ¿Se llegó a eso? Yo no recuerdo haber hecho así una especie de asamblea. De asamblea para familiar, digamos. No, sino que, bueno, estaba en la mente de todos, tanto en la mía, que era el que estaba al frente, ¿verdad? Tessy, que me apoyaba sin duda alguna en todas las locuras que yo emprendí, y mis hijos, que en aquel momento... Bueno, cuando perdimos el local de Villamorra, ya las dos mayores estaban casadas, cada una tenía ya su hogar formado, Pablo trabajaba, Fabricio estaba estudiando afuera y Bruno era el único que estaba a mi cargo. Y bueno, entonces, no sé francamente cómo, pero dijimos no, si fue tanto sacrificio crear esto, no podemos dejar que se muera. Y bueno, seguimos y aquí estamos. Y pero siempre fue una quijotada eso de... Porque vos eras un flamante y reconocido arquitecto, por ejemplo. Sí, y dejaste de lado, para la gente que entiende lo que es, que comprende que un arquitecto es el que está vinculado socialmente y consigue los trabajos y qué sé yo, pero él siguió manejando su arquitectura desde el teatro, desde el propio corazón del escénico. Sí, ¿es así? durante por lo menos 20 y pico de años pude congeniar ambas actividades. Ambas carreras. La del teatro como la de la arquitectura. La arquitectura era, perdón, era la que me daba realmente las fuerzas y la energía y las posibilidades económicas para seguir manteniendo el teatro, ¿verdad? Pero llegó un momento en que ya las cosas, en que había que optar, ¿verdad? En que había que optar, ya no podía yo continuar con ambas actividades, ¿verdad? O dejaba la arquitectura o dejaba el teatro. Y como yo digo, bueno, dejé la esposa por la amante y se fue la arquitectura a la historia y me quedé yo con el teatro. Arlequín, ¿por qué Arlequín? ¿Cómo surge ese nombre? Bueno, Arlequín es uno de los personajes de la comedia del arte italiana, ¿no? Sí. Y bueno, barajé muchos nombres a la hora de bautizar esa institución que creé. Y finalmente me pareció el más simpático, el más, digamos, el más fácil de recordar, ¿verdad? Sí. Tuvimos algunos problemas al comienzo para registrar el nombre porque salió un teatro de Inglaterra que usaba el mismo nombre como teatro, pero Arlequín es una palabra que es del dominio público, claro. no le pertenece a nadie, ¿no? Entonces, bueno, ganamos y aquí seguimos con ese nombre. Bueno, qué interesante. Y el martes pasado, digamos, José Luis Ardisone presentó ahí en Arlequín Teatro su libro
que revela, digamos, con lujo de detalles estos 50 años de teatro o con el teatro. Y esa consulta que te hice, que afloró en algún momento atrás, ¿qué podés recordar de 50 años? ¿Hubo momentos así trascendentales? Hicieron no sé cuántas obras ustedes. ¿Cuántas obras hicieron? Mira, te entrego un ejemplar para Muchas que vos gracias. después lo veas con tranquilidad. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias. Mirá qué lindo esto. Muchas Sí, esa gracias. es una foto del padre Blanche Sí. de la obra Rey Lear, Ah, qué bueno, qué que bueno. finalmente fue la elegida por Margarita Morselli, Sí. directora del Cabildo, Sí. para ilustrar la tapa del libro, ¿no? Bueno, y aquí está con el prólogo de Alfredo Boxia Paz, en este caso, como suele pasar en las mejores biografías. Sus inicios se dieron de modo accidental, cuando, como joven arquitecto, ofreció a la actriz Teresita Torcida del Ateneo Paraguayo sus servicios como escenógrafo. Creo que contaste la vez anterior ese detalle, digamos. Así es. Y así, en 1970, al encargarse del escenario de Un rostro para Ana, de Mario Halley Mora, sería tragado para siempre por el torbellino del mundo teatral. Antes de que pasara un año, ya había debutado como actor en la farsa del cajero, que se fue hasta la esquina y era... Perdón, te interrumpo, en la que Bruno Masi le puso música. ¿Así, che? Sí, señor. Sí, señor. Tenía no me acuerdo cómo se llamaba el grupo musical Sí, que tenía. Los Tomes, sí. Los Tomis. Bueno, la música sí, de sí. esa obra fue del grupo Los Tomis. Sí. Me recordaste, es fantástico lo que decís, discúlpame, no había registrado así, bueno, pero en fin, sí, no me acuerdo ahora que me decís, sí, claro. La farsa del cajero, que se fue hasta la esquina, y era cofundador del grupo Gente de Teatro, y en los años siguientes asumiría la dirección de su primera obra, ¿Quién dejó pasar el tren? Y ya nada detendría su fecundo abrazo a todas las vertientes de la dramaturgia. Medio siglo después, allí está José Luis, o aquí está con nosotros José Luis Ardizone, quizás orgulloso de que otra generación más de paraguayos recuerde que fue en el Arlequín donde asistió a su primera obra de teatro, pero con seguridad, con ganas de volver a meterse en la piel de seres que algún autor escribió y que generarán emociones, reflexión, risas o llanto en una platea que redescubre y mantiene viva la magia del teatro. Por eso su nombre nos conecta inmediatamente al teatro paraguayo, el de José Luis Ardizone, como el de Roque Centurión Miranda o Fernando Oca del Valle, nombres que quedan en la memoria colectiva y despiertan un sentimiento de gratitud y reconocimiento. Qué interesante, Alfredo Boxia Paz escribió esto para 50 años de teatro de José Luis Ardizone. Y te quiere mucho la gente del mundo del teatro, del mundo de la cultura, porque toda esa gente estuvo el martes contigo ahí. Sí, en realidad fue el lunes. El lunes, perdón. El lunes, sí, Perdón, el lunes, levantando una copa de champán a Así partir de es. las 7:30, pero yo llegué a las 9:30. Bueno, no importa, pero estuviste, que es lo importante. Me fui a darte un abrazo nomás. Sí. Bueno, ¿cuáles fueron esos digamos, momentos así más trascendentales? Seguramente que uno no se acuerda, o si se acuerda no puede hilar, digamos, porque fueron tantos momentos. Mira, ¿verdad? haber salido al escenario del Teatro Municipal a saludar al público al terminar el estreno de Un rostro para Ana, después de haber hecho mi primer trabajo como escenógrafo, y estar en el escenario compartiendo el escenario con Mario Prono, María Elena Sachero, Teresita Torcida, Clotilde Cabral, Gustavo Calderini, y saludar juntos, bueno, fue un momento para mí inolvidable, ¿verdad? Sí. La inauguración de Arlequín Teatro es sin duda alguna otro hito en mi carrera. Y artísticamente te digo que haber podido ser Willy Loman en La muerte de un viajante, la obra de Arthur Miller,
fue para mí el punto culminante de mi carrera. Mira que hice roles importantísimos, ¿verdad? Ese fue uno. Después hice Hamlet, hice Ray Lear, hice El burgués gentilhombre, en fin, varios. Pero el Willy Loman de La muerte de un viajante, que tuve la suerte de hacerlo 2 veces, una vez a los 42 años y otra vez a los 62. ¿Hubo diferencia ahí? ¿Hubo diferencia? Yo creo que la energía y el amor que yo puse en la interpretación del personaje fueron las mismas, ¿verdad? Se mantuvo. La primera vez la dirigió Carlos Aguilera. Sí. Carlos Aguilera, y mi esposa en la obra era Miriam Sienra. La segunda versión la dirigió Carlos Venegas, y nuevamente Miriam Sienra me acompañaba como en el papel de Linda Loman, la esposa de Willy, ¿no? Ustedes como actores, ¿la dirección tiene mucho que ver en el sentido del despertar del actor, aunque sea la misma trama, la misma obra, digamos? Los directores influyen en el actuar de un actor, de un personaje. Sin duda alguna. ¿Cómo se nota eso? Y no sé, lo nota el público después cuando ve el conjunto. Yo no te podría decir personalmente qué es, pero el actor tiene generalmente una idea del personaje que va a interpretar, ¿verdad? Pero necesita a alguien que le indique para dónde ir, cómo sentir, y hay veces... Que le formatee. Sí, exactamente. Es como la masa de arcilla está ahí. Esa masa de arcilla puede ser un jarrón, un florero, un cántaro, cualquier cosa. El escultor es el que va formando aquella... Es lo que pasa con el director. Los actores somos esa masa, esa arcilla que el director va modelando hasta que sale el personaje que el público ve finalmente, ¿no? Un día como hoy nacía, por ejemplo, dije hoy en el cine, Martin Scorsese, que habrás visto alguna película de Martin Scorsese. No sé si viste, este cineasta de Estados Unidos de origen italiano, Martin Scorsese, nacía un día como hoy de 1942. ¿Hay algún director de teatro o de cine o algún actor así afamadísimo, internacional, que te llamó o que te sigue llamando la atención a vos, José Luis? Bueno, en mis primeros años en el teatro, yo admiraba enormemente a un director de teatro argentino, Agustín Alesso. Cuando podía, y sabía yo que había alguna obra dirigida por él en Buenos Aires, allá me iba yo a ver, ¿verdad? Nunca lo conocí personalmente. Alesso murió hace ya unos 7, 8 años más o menos, pero era realmente para mí un maestro. Todas las obras que yo vi dirigidas por él eran verdaderas obras de arte. ¿Y qué implica ser un maestro en el teatro? Ay, no sé. Porque todo tiene que ver ahí, ¿verdad? Todo, la atmósfera. Sí, claro. La yo creo que si sos capaz de producir emoción en el público, bueno, sos un maestro. Y hay muchos maestros en el teatro y en el cine, indiscutiblemente. Sí. Anthony Hopkins es para mí una figura así relevante del cine, ¿verdad? Y bueno, y uno siente cuando está parado en la plataforma, ahí en el escenario, uno siente el divertimento, el mismo sentir o la respiración del público, y eso motiva, desmotiva, eso uno sabe cómo está el clima en ese aspecto de la obra para con ellos, digamos. Sí, sentís. Apenas pones un pie en el escenario, sentís la energía que viene del público. Y hay veces la energía es absolutamente fría y otras veces te da una energía enorme, ¿verdad? Que te contagia. Y no sé si uno siempre se esfuerza lo mismo, aunque no haya esa respuesta del público, uno como actor o como actriz siempre se esfuerza para ofrecer lo mejor de su trabajo, ¿verdad?
Y bueno, pero sí, se siente la energía que viene del público. Los actores son seres humanos. Claro. Y de repente, si están con una semana de actuaciones, digamos, sí, una semana que tienen que representar la misma obra todos los días en el mismo lugar, y hay momentos que uno aparece bien, amanece bien, y hay momentos que uno como que le falta algo o no está llegando al cenit, digamos, de ese día para una obra importante que tiene que representar. ¿Cómo uno supera eso? No sé, es algo mágico. Apenas pones el pie en el escenario y te digo, a pesar de la energía que sientas, positiva o negativa del público, el actor sabe que tiene que dar lo mejor de sí. Y creo que todos los actores y actrices hacemos eso. Nos esforzamos nosotros mismos. Hay veces estamos pasando personalmente alguna dificultad muy grande, pero en el escenario no somos nosotros, somos ese personaje que nos toca representar y tenemos un compromiso con el público y nos entregamos totalmente, ¿no? Bueno, en 50 años han pasado por la cabeza de José Luis y también por el mundo del compañerismo y la solidaridad de José Luis, muchísima gente. ¿Qué significa un nombre como el de Alfredo Alcón, Omar Varela, José María Vilches, Eloísa Cañizares, María Paz Ballesteros, Maite Almazor, Nidia Teles, Adriana Eisenberg, Eda Díaz, Dath Sfer, Teresa Selma, Adrián Di Stéfano, Beatriz Mascós y Rubén Llanes, por ejemplo? ¿Qué significan estos nombres para vos? Mira, son grandes figuras del teatro latinoamericano que en algún momento dieron todo su talento al público de Arlequín Teatro, ¿verdad? Desgraciadamente hace varios años que no podemos ya traerlos porque los costos se han puesto muy elevados, duplicado. Pero aquí quiero destacar algo, por ejemplo, ¿verdad? Una de las primeras figuras que vino a Arlequín, figuras internacionales, fue Eloísa Cañizares. Así, che. Una actriz española que debutó con la compañía de Margarita Xirgu en las obras de García Lorca. Después se afincó en la Argentina y ahí vino dos veces a Arlequín a actuar, en el primer Arlequín. Y fue así una fuerza importante para nosotros en la atracción del público. Lo mismo José María Vilches, que estuvo 2 veces y cuando iba a venir la tercera tuvo un accidente automovilístico y falleció. Así, che. Sí. Y después Alfredo Alcón. Alfredo Alcón, que creo que la mayoría de la gente lo recuerda como una de las grandes figuras del teatro, no solo argentino, sino hispanoparlante. Exactamente. Yo fui a verlo en un espectáculo en Buenos Aires y cuando terminó me acerqué a él, le saludé, le conté quién era y él me invitó a tomar un café. Y entonces ahí en esa conversación yo le planteé la posibilidad de venir a actuar a Arlequín. Y me dijo, con mucho gusto. Y le dije, bueno, tenemos que ver los honorarios para... Olvídate de eso, pagame el pasaje y la estadía y olvídate de los honorarios. Yo con el mayor gusto me voy a actuar allá. Así, Asunción vino. Y vino. Qué fabuloso. Y vino, hizo 2 funciones en Arlequín. La sala se llenó y rebotó gente ambas ocasiones, ¿verdad? Alfredo fue Alcón. Económicamente, además de lo que artísticamente representó, ¿verdad? Económicamente fue un suceso. Entonces yo me fui y le ofrecí, le llevé un cheque y le entregué y no quiso recibirlo. No quiso. Tuve que insistir mucho para que finalmente él aceptara aquello, ¿verdad? Entonces fue un gesto fantástico de una figura como fue Alfredo Alcón, ¿verdad? Una figura consular. Y bueno, y por ejemplo, pero también bailarines pasaron por Arlequín y renombrados bailarines o gente de la danza, el caso de Julio Boca, de también Miguel Bonín, Marisol Pecci también, en fin.
con todo ese aparataje de Arlequín Teatro. ¿Te acordás de esos momentos? Pero claro que me acuerdo. Calculá vos, Julio Boca era un jovencito de 20, 21 años, acababa de ganar el primer premio en el concurso del Bolshoi en Moscú. Sí. Y el primer lugar fuera de Buenos Aires en el que actuó fue acá, en Arlequín. Sí. ¿Verdad? También ahí fue una pelea del público para verlo, ¿verdad? Tuve la suerte de que hace 2 o 3 años ¿cómo se llama? Julio Boca. Julio Boca, sí. Viniera a Asunción, no actuó, sí, pero vino para un acontecimiento que no recuerdo que era, algo del aniversario de la compañía de Miguel Bonín. ¿Y fue a visitarte? No fue a visitarme. Yo fui, hubo una fiestita que se le ofreció, sí, y allá me fui. Bueno, nos dimos un abrazo, sí, muy grande, porque claro, él recordaba también esa situación aquí cuando joven, ¿no? Bueno, y José Luis Ardizone, gran actor, gran director, gran figura emblemática de nuestro arte, de nuestra cultura, también trabajó con directores, o Arlequín Teatro trabajó con directores muy importantes. El caso de Carlos Aguilera, que ya lo mencionó José Luis, de origen uruguayo, que estuvo mucho tiempo acá en Asunción. Nelly Goitiño, también del Uruguay. Huber Salcedo, también de ese país. Laurent Vacher, puede ser, y Alain francés. Sí. Laurent Vacher y Alain Gautret, de Francia también. Y de Argentina, Mario Marcel, Ricardo Talesnik. Ricardo Talesnik. Talesnik. Y Omar Otomani, ¿puede ser? Sí. Y después acá figuras de nuestro medio importantísimas. María Elena Sachero, que ya dijo José Luis, una gran figura. Que tiene ¿cuántos años, María Elena? Más de Sería 90. Indiscreción decirlo, pero es más de 90. Pero sigue todavía. Y hasta hace poco estuvo en las tablas. Exactamente. Ahora, desgraciadamente, tuvo un accidente doméstico, se fracturó el tobillo, le tuvieron que operar, poner un algo metálico ahí, y bueno, está recuperándose. Arturo Fleitas, Gustavo Calderini también, Mario Prono, por supuesto, Carlos Venegas, Rudy Torga, otra gran figura del teatro, Erenia López, Liber Fernández, Miguel Gómez de Paraguay. Bueno, Miguel Gómez falleció, me parece. Falleció Miguel, sí. Estaba con el asunto de los niños de la calle, me parece. Exactamente. Miguel nos dirigió en Ardiente Paciencia, esta obra sobre Pablo Neruda, sí. Bueno, José Luis, muchísimas gracias. Tenemos que ir cerrando porque no sin antes destacar ciertos premios, porque tuvo muchísimos premios. José Luis Ardizone, ganador del premio Molière, fue en 1995, premio Los 12 del Año, instituido por Radio 1 de Marzo en varias ocasiones, premio Amigos del Arte, 1990, premio Molière, otorgado por la Embajada de Francia, condecoración Honor al Mérito de la República Italiana en el grado de caballero, distinción otorgada también por el Festival Internacional de Teatro de Santa Cruz de la Sierra, y un montón de premios más. Por supuesto que hay varias hojas acá con todas las obras de teatro de 50 años. Por otros 50, José Luis, ¿te animás? Bueno, por lo menos. Ya eso sería un poco quimérico, ¿no? Pero con 3 o 4 yo me quedo muy feliz y contento. Sí, con 3 o 4 años más de hacer lo que seguís haciendo, ¿verdad? Así es. ¿Qué dirías a la gente joven acá que te está escuchando, viendo, admirando, aplaudiendo, siguiendo? ¿Qué le dirías? ¿Qué es el teatro y por qué hay que hacer teatro? Que sepan que las cosas no son fáciles, que van a tener que sacrificar mucho para poder continuar en esta actividad. Muchas veces la familia está festejando algo muy especial y uno está ensayando o actuando. Pero si existe verdadero amor, si uno lo que quiere es ofrecer al público algo que contribuya a su formación, va a sacar fuerzas de flaqueza y van a seguir adelante. Trabajen,
es la única fórmula que hay, trabajar. ¿Algún proyecto ahora? Bueno, sí, estamos empezando a armar la temporada del año que viene, ¿verdad? Te voy a dar solo un adelanto porque es lo único que está así bien concreto. Sí, por favor. Nuestro programa de estudiantes al teatro es el programa Primicia para vos. Nuestro programa de estudiantes al teatro es nuestro programa fundamental, ¿verdad? Y en la temporada se va a iniciar con una obra que se llama Ortiz Guerrero, La amarga plegaria. Sí. Es un texto que escribí yo basado en la biografía de Ortiz Guerrero, escrita por don Arturo Alsina, y en los propios versos del poeta. Qué bueno. Esa obra se estrena el viernes 3 de marzo del año próximo. Viernes 3 de marzo del año próximo, y vamos a tener un nuevo presidente, y vamos a ver cómo se comporta la ciudadanía, llegado el momento para sufragar por el cambio en todos los aspectos acá en Paraguay. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Bueno, querido José Luis Ardizone con nosotros, muchas gracias.